Punto 4. Cognición. Dice, considera los procesos mentales que se producen a la hora de leer. Y esto es bien importante porque en la medida que identifiquemos cognitivamente lo que sucede en el cerebro del niño o la niña, me voy a facilitar también yo el trabajo, porque yo sé que esto es bastante cansador para nosotros los profesores. El tratar de desarrollar esta habilidad no es fácil, cada estudiante es diferente y los tiempos para nosotros como profesores son los mismos, en el fondo se nos exige lo mismo, ¿ya? Acá hay 5 elementos que son bien importantes y que después se van a detallar y que aparecen detallados en uno de los papers que están publicados en la plataforma, ¿ya? La primera es la sensopercepción, después la atención, la capacidad de atención que tiene el estudiante, la motivación, que sabemos que es muy importante a la hora de aprender, la memoria, pero no estaba hablando solamente de la memoria como para la capacidad de recordar, ¿cierto? De aprender, ¿cierto? Y el lenguaje, por supuesto, ¿ya? Acá aparecía el detalle. El punto 1 es la capacidad, ¿cierto?, que tenemos todos, ¿cierto?, de percibir visualmente un estímulo. La capacidad de que una vez que uno lo percibe, es decir, percibo el texto, seleccionar, ¿cierto?, esa atención, ¿ya? Por eso después está muy conectado con la atención. Discrimino, es decir, diferencio, separo y digo, ya, me voy a quedar con este elemento del texto, o con esta idea del texto, ¿ya? Y por supuesto interpretarlo, pero de todo esto de manera consciente, y eso es lo que hay que un poco comentar en la primera fase. Que el estudiante se siente, ¿cierto? Que tenga el texto a la mano, que si va a subrayar tenga el destacador o el lápiz que va a seguir destacando, pero que tenga como todos los espacios bien estimulados. ¿Para qué? Para que sea capaz de seleccionar aquello en lo que va a prestar atención. Y ya sabemos que la atención es la capacidad de concentrarse, en este caso la lectura. Sabemos que la atención es un proceso breve dentro del ser humano, que por lo tanto también tengo que tener la capacidad, o sea, tengo que tener la claridad de cuánto tiempo que se concentra mi estudiante, ¿ya? Un ejercicio de atención que uno les puede pedir a los estudiantes, sobre todo cuando uno nota que son muy dispersos, como decimos nosotros los profes, o les cuesta empezar a guardar silencio, a estar sentado, dejar no moverse tanto, es, por ejemplo, y pedirles que identifiquen en la primera hoja, ¿cierto?, de su texto, de la guía, libro, lo que sea, que cuente cuántas letras o vocales A hay en el texto, en la primera hoja, por ejemplo. Yo lo veo muy disperso, que les cuesta concentrarse. La primera tarea que le digo, chicos, cuenten cuántas letras hay en la primera hoja. Él o la estudiante, en su idea de querer identificar de forma precisa cuántas letras hay dentro del texto, ¿qué hacer? Va a empezar de alguna manera a enfocarse en el texto, va a empezar a aislarse del ruido externo y de a poco ya va a empezar a prestar atención al mismo texto. Y por supuesto que en ese ejercicio de empezar a buscar la letra A de manera rápida, ¿cierto?, va a empezar a captar palabras. No, por supuesto que quizá no va a captar ideas, pero sí palabras que van a ir apareciendo en su cerebro y ese cerebro obviamente va a empezar a estar más atento, ¿ya? Entonces, una estrategia es pedirle que cuente las letras A o cualquier otra letra, la letra A, porque en español obviamente lo que más tenemos son letras A, ¿ya? Por supuesto que el vínculo con la motivación va a ser súper importante. O sea, ¿cómo motivamos a nuestros estudiantes para que lean? ¿Cómo le hacemos ver que leyendo va a aprender más? ¿Cómo les mostramos que la lectura también es interesante, ¿no? Y que es base, que es básico y que por lo tanto se puede complementarnos con lo audiovisual, que en general es lo que más le llama la atención ahora a los estudiantes. ¿Cómo logramos que yo, profesor o profesora, lograr motivar a ese estudiante? Seguramente en la etapa inicial, cuando estaban aprendiendo a leer, la motivación es eso, que justamente logren leer, y el desafío que se les plantea es importante. Y ya cuando están un poco más grandes, mostrarles quizá el vínculo entre lectura y conocimiento. El manejo de la información también, ¿ya? La memoria como capacidad que no solo permite almacenar nueva información, que eso es cierto, algo que para nosotros como bastante obvio, pero que en cuanto a la lectura también permite generar anclaje entre este nuevo conocimiento que vamos leyendo con aquel conocimiento previo que podamos tener sobre el tema. Hay que rescatar a veces el conocimiento
previo antes de la lectura. O sea, si uno le presenta el texto al estudiante, ya le dice, bueno, la temática de esta semana, de esta lectura va a ser Halloween, estoy inventando ya, a propósito que Halloween viene dentro de poco. Entonces, ¿qué saben de Halloween? ¿De dónde viene la tradición de Halloween? Por supuesto que la televisión, los dibujos animados que los chicos ven, los tienen bastante relacionados con eso, con Halloween, lo que es, por ejemplo, disfraces. A lo mejor en mi comunidad no se disfraza, pero sabemos que en otras partes, en otros países se lo hacen. Entonces, a veces ese conocimiento previo el alumno no lo vio en la escuela. A veces ese conocimiento previo lo aprendió en su casa. Lo aprendió mirando la naturaleza, lo vio en la televisión, por lo tanto, conocimiento previo no solamente tiene que ver con aprendizaje adquirido de manera formal, así que de repente ahí también hay que ser un poco flexible y abierto en el sentido de que quizás no lo aprendió en la escuela, pero sí lo aprendió de otra manera, ¿ya? Y finalmente el lenguaje. Dice, a la medida que la competencia lingüística se encuentra más desarrollada en el hablante, mayor será la facilidad que tenga el lector para entender su texto, por supuesto, ¿ya? Por eso también es importante que logremos ampliar el vocabulario de nuestros estudiantes. Entonces, sí, cada asignatura va tributando en cuanto al aporte a vocabulario, quizás con un blog de apunte o una parte del cuaderno, quizás la parte de atrás del cuaderno, ¿cierto? Donde el estudiante pueda ir anotando el vocabulario que va adquiriendo cada clase. Podría ser un desafío que en cada clase identifique 5 palabras nuevas para él o que quizás la escuchó pero no la usa. Porque en la medida que tenga más competencia lingüística, le va a resultar mucho más fácil el desarrollo de la comprensión. Por eso también a veces nos cuesta tanto que el alumno comprenda lo que lee, ¿ya? A veces algo más elemental que el entendimiento mismo tiene que ver con el vocabulario, y ahí ya es un tema un poco, no sé si más complicado en la medida del estudiante, porque si yo le entrego más vocabulario al estudiante, él lo va a adquirir, pero sí ya tiene que ver con un desafío comunitario, no solamente del profesor de lenguaje, ¿ya? Sino que de toda la comunidad educativa y de la familia en la medida que vayamos integrando nuevas palabras. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Chile también, ¿ya? El tema del vocabulario. Por lo tanto, uno se encuentra con adolescentes que usan siempre las mismas palabras, por lo tanto, yo les presento un texto de mayor complejidad y no es que no tengan la cognición para leerlo, no tienen el vocabulario para entenderlo. Y por desgracia, no muchos se motivan tanto como para ir buscando el significado de esas palabras.